Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 491. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite conectarnos cada día en torno a este grupo de oración. Son ustedes de gran bendición que participan de este grupo. Les animo a seguir compartiendo, les animo a seguir participando. Son de gran bendición para nosotros. Que el Señor les bendiga y les ayude por su gran esfuerzo. El Señor es digno de que lo hagamos, pero de igual manera les agradezco por ese esfuerzo que hacen cada día. Un saludo especial para el hermano Francisco, que ya se encuentra conectado, para la hermana Flor, para Edwincito, que ya lo veo también por ahí. Que el Señor los bendiga, que el Señor les ayude. Vamos a dar un tiempo más para que aquellas personas que no han visto el anuncio lo puedan ver y también puedan ingresar. Recordemos, estamos leyendo la Biblia de corrido. Hoy nos encontramos en el capítulo número 17 del primer libro de Samuel. El tema de hoy para las personas que les gusta escribir es una batalla imposible. Para ustedes que les gusta de pronto escribir, para que lo vayan anotando, una batalla imposible. Vamos a estar entonces atentos a ello. Ubíquese ahí en su Biblia, Primera de Samuel capítulo 17. De igual manera, les pido que se concentren, que dispongan del momento, que organicen a sus hijos. Si de pronto todavía no lo han hecho, acuérdense que damos 2, 3 minuticos más acá. Entonces, para que usted pueda organizarse completamente y estar completamente usted concentrado para la presencia de Dios, para hacer este grupo de gran bendición. Entonces, mis hermanos, recordarles también, mañana no tendremos grupo de oración, tenemos el culto al Señor, que es mucho más importante. Ojalá usted haya podido inscribirse y mañana pueda participar de ese gran momento. De igual manera, les recuerdo que el lunes, con el favor del Señor, estaremos a las 8, al igual que el día martes a las 7:10, miércoles desde Zoom, jueves a las 8:35, viernes a las 8 y volvemos otra vez al sábado. De esa manera. Entonces vamos a estar muy atentos, como les digo, concentraditos. Creo que ya dimos el tiempo suficiente, entonces vamos a hacer una oración. Vamos a empezar a reducir un poquito el tiempo de, digamos, de saludo, porque ya más o menos las personas que entran siempre en el horario puntual son las mismas. La idea es que tengamos un horario, digamos, unos 2 o 3 minuticos de espacio para que lo puedan ver. Oremos entonces al Señor. Amado Dios y Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por que nos permites conectarnos en este grupo de oración, Señor. Gracias porque estos sábados son muy hermosos, Señor. Cuando la iglesia tiene el altar familiar en la mañana, Señor, y podemos orar temprano, cuando apenas nos levantamos para dirigirnos hacia ti, para poner nuestras vidas en tus manos, nuestras luchas, nuestros quebrantos, Señor. Y al finalizar la noche podemos volverlo a hacer, Señor. Es agradable, es gratificante, Señor. Llena nuestro corazón, Señor, nos da alegría. Ayuda para que, Señor, mis hermanos puedan sentir ese mismo anhelo por ti, Señor, de poder estar en comunión contigo la mayor parte del tiempo. Padre, yo te pido que bendigas este grupo de oración y cada persona que se conecta en este momento. Te pido, Señor, que hagas tu poderosa voluntad, que obres en favor de aquellos que no te buscan, Señor, que doblegues los corazones más duros, que nos ayudes a entender la palabra, Señor, que nos permitas llevarla a la práctica, que perdones nuestros pecados en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos permitas avanzar en la fe, Señor, que esta palabra no se vaya vacía, sino que penetre en lo más profundo de nuestra alma, Señor. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a estar concentrados, quita toda distracción, quita el sueño, Señor, ayúdanos, por favor, te lo pedimos. Sin ti es imposible llegar a los corazones humanos, Señor, por eso te rogamos, te suplicamos tu compañía en este grupo, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos con la lectura, dice de la siguiente manera. Primera de Samuel capítulo 17. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efesdamín, situado entre Soco y Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también
y acampando en el valle de Elá ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero oriundo de Gad salió del campamento filisteo, su nombre era Goliat, y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y una coraza que pesaba 55 kilos. También era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Es importante hasta aquí entender algo, hermanos. Hasta el versículo 8 se nos describe quién era Goliat. Lo que el texto nos está queriendo transmitir a nosotros es que era imposible ganarle. No tanto que nosotros nos fijemos en cada una de las características. El texto lo que está diciendo es, este era un gigante al que era imposible ganarle. Es lo que el texto nos está tratando de describir. Versículo 8. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes, pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí. Permítame un segundo. Ya. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá en tiempos de Saúl. Isaí era ya de edad muy avanzada, tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser mayores, en este caso David, que era el menor. Solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día Isaí le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes, y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá, con Saúl y con todos los soldados israelitas, peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Luego al campamento en el momento en que los soldados lanzando gritos de guerra salían a tomar sus posiciones. Versículo 21. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David por su parte dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gad, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará a su hija como esposa, y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Versículo 30. Apartándose de su hermano, le preguntó a otros que le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl,
Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello, de modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón, se fue al río a recoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo con desprecio, le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos y maldiciendo a David en nombre de sus dioses? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto al filisteo, avanzó para acercarse a David y enfrentarse a él. También éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Versículo 51. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gad y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino desde Saharayín y hasta Gad y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Anteriormente, Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Abner, general de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Le aseguró su majestad que no lo sé. Averígüeme quién es el que le había dicho, averígüame quién es, le había dicho el rey. Tan pronto como David regresó después de haber matado a Goliat y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho?, le preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor de su majestad, respondió David. Mis hermanos, hemos terminado la lectura de este capítulo número 17. Es un capítulo largo, pero es un capítulo, la verdad, muy atrapante, ¿no? Es uno de esos capítulos muy reconocidos en toda la escritura. Recomendable leerlo varias veces para poderlo entender, porque también ha sido un capítulo muy tergiversado, muy mal utilizado. Entonces vamos a iniciar en este momento explicando primero lo que está sucediendo, que es, digamos, si pusieron cuidado a la lectura, lo entienden a grandes rasgos, pero quiero de todas maneras aclararlo. En este capítulo el Señor empieza a entronar a David como rey, es decir, el Señor empieza a dar señas de que David iba a ser un hombre utilizado por Dios, ¿verdad? El propósito de David era destituir a Saúl,
Pero Saúl no se imagina que ese hombre que él había elegido para que le cantara, para enfrentar a Goliat, sería su reemplazo. Y claro, es que era impensado que este hombre, que según ellos entendían, sus hermanos, los israelitas y Saúl, no era más que un pastor de ovejas, ¿cierto? Que tocaba el arca en su tiempo libre. ¿Cómo iba a derrotar a un hombre de 3 metros que había dedicado su vida a matar? Lo que no captaron estos hombres era que David, al igual que Jonatán, 2 capítulos atrás, había puesto su confianza en Dios para pelear una batalla perdida. Como les dije al principio, el texto nos deja ver claramente que era una batalla imposible, por eso el título de hoy. Creo que ahí tenemos el propósito de este capítulo para nuestra vida cristiana, ya que mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, a diario enfrentamos al mundo, enfrentamos a Satanás, enfrentamos a nuestra carne. Estos son gigantes, mis hermanos, imposibles de vencer en nuestras fuerzas. Pero si ponemos la confianza en Cristo, la victoria es segura. Quédese con esa frase. La batalla que libramos a diario en este mundo es una batalla perdida. Pero si ponemos la confianza en Cristo, la victoria es segura. Por eso en nuestro tema de hoy, una batalla imposible, veremos cómo pelear una batalla perdida, ¿no? Qué tema, ¿no? ¿Cómo pelearía usted una batalla que sabe que está perdida? Tremendo, ¿no? Es como arrancar un partido de fútbol 5-0. Es como que usted arranque el día y no tenga trabajo y tampoco tenga comida en la alacena. Es difícil arrancar una batalla perdida, ¿cierto? Pero hay una forma de hacerlo según la Biblia y hoy la vamos a descubrir, hoy la vamos a poder ver. Pongan por favor mucha atención, no se desconcentren. Entonces vamos a ver cómo peleamos una batalla perdida. Primero que todo, pelee con entendimiento. Pelee con entendimiento. Dice el versículo 31 hasta el versículo 37. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido guerrero toda la vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Versículo 37. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Lo primero que debemos decir de este punto de pelea con entendimiento es que la teología, el conocimiento de David acerca de Dios era mejor que el de muchos cristianos de hoy en día que tienen toda la revelación bíblica. Si usted se pone en contexto, David solamente tendría que el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, tal vez. Era lo único que él tenía. Pero su teología, su conocimiento de Dios era mejor que el de nosotros. ¿Cómo lo sabemos? En la declaración del versículo 37. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder del filisteo. Él sabía que quien tenía al Señor de su lado tenía la victoria asegurada. Yo siempre he tenido dudas, mis hermanos, acerca de nuestra fe. Porque nosotros creemos que Dios, por ejemplo, puede sanar a un enfermo terminal, pero sin embargo dudamos que Cristo nos dé poder para abandonar el pecado. Podemos, digamos, confiar en algunas cosas de que Dios las puede hacer, pero por ejemplo dudamos de que su poder pueda restaurar un matrimonio o que pueda salvar a un hijo que está en las drogas. ¿Por qué dudamos? Si nos fijamos, mis hermanos, David no duda. Dice, bueno, el mismo Dios que me ayuda a cuidar el rebaño, de los leones, de los lobos, Él me librará del gigante. David enfrentó la batalla que estaba perdida y ganó porque la enfrentó con entendimiento. Entonces, mis hermanos, a partir de hoy, cuando usted tenga la tentación más grande, cuando esa tentación venga a usted, cuando la prueba más dura toque su puerta, cuando el dolor más insoportable doblegue su vida, pelee con entendimiento, sabiendo que el Dios que nos ha traído hasta este momento
nos ama y nos guarda. Dice Romanos 5, capítulo 6, es un versículo realmente hermoso. Dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, lo mismo que David, mis hermanos. O sea, este texto, a la verdad, es como si dijera, a la verdad, como David era incapaz de salvarse, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. El poder está en Cristo, mis hermanos. El poder está en Dios. Cuando vayamos a pelear con los gigantes de este mundo, hagámoslo con entendimiento, porque la batalla está perdida, pero en Cristo la victoria es segura. Peleemos como Jesús, cuando Él enfrentó el hambre, la tentación, el poder que le ofreció Satanás y la muerte. Todas las venció con el poder de su palabra, no con decretos. No mandó ángeles que le dieran palo al diablo. No. Jesús dio ejemplo de cómo derrotar gigantes con la escritura. ¿Sabe qué decía el Señor cada vez que Satanás lo tentaba? Así dice el Señor. No era como los profetas de hoy en día. Dios me dijo. No. Así dice el Señor. Escrito está. Esas eran las palabras del Cristo. Eso es pelear con entendimiento. Y Cristo es un ejemplo para todos nosotros. Segundo, pelee para la gloria de Dios. Pelee para la gloria de Dios. ¿Cómo debemos nosotros entonces enfrentar una batalla perdida? Pues pelear con entendimiento, sabiendo que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero también debemos pelear para la gloria de Dios. Una batalla perdida solo se puede ganar si se pelea pensando en que el que se va a glorificar es Dios. Dice el versículo 40 al 45, tomó su bastón, fue al río a recoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David contestó, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Pelee para la gloria de Dios. Esta pelea fue para la gloria de Dios y es algo que David quería dejar claro. Esto quiere decir que cada circunstancia de la vida, mi hermano, cada problema, cada victoria, cada desafío, es una oportunidad para darle la gloria a Cristo. Fíjese que yo no dije solo sufrimiento, sino también cuando el Señor nos da alegrías. Porque esto al final le dio una victoria a David. Y esto fue para la gloria de Dios. En todo momento lo dejó claro. Y entonces está diciéndonos el Señor, no solo en medio del sufrimiento debemos dar la gloria al Señor, sino también en la alegría, también en las victorias, ¿verdad? Y no de pronto sacar pecho como muchos, es que yo lo hice. No, debe ser siempre para la gloria del Señor. Aquí vamos a utilizar a Romanos 11 en el versículos 33 al 36. Miren esta belleza. Dice así, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente como para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Escúcheme bien, porque esto es clave. Hermanos, ustedes pónganse en la mente un momento a David. O sea, porque, como les he dicho a veces, ¿no? A veces no, digamos, no imaginamos la historia. Pero es que está enfrentando a un hombre de 3 metros. Y Dios le está diciendo internamente que vaya y lo enfrente. ¿Ustedes no creen que David estaría preguntándose, uy, pero yo por qué estoy haciendo esto? A mí me van a matar, esto es una locura. Yo no lo entiendo, como dice el versículo 33. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Eso era lo que se estaba preguntando David en ese momento. Pero el Espíritu Santo lo había llenado y él entendía que él estaba lleno del Espíritu. Entonces David entendió y le dijo a Goliat, es que yo no vengo en mi nombre. Yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos.
Esa batalla estaba perdida y era una locura, pero el Señor decidió mostrar su poder y su gloria en ese lugar. ¿Se dan cuenta? Eso es pelear para la gloria del Señor. Hemos visto dos acciones para pelear una batalla perdida. De pronto puede ser que su batalla en este momento sea algún pecado. De pronto puede ser que su batalla sea una enfermedad. De pronto puede ser que su batalla sea la lucha de un hijo o de un familiar perdido. Hay que pelear esa batalla, mis hermanos, pero hay que pelearla con entendimiento, hay que pelearla para la gloria de Dios y finalmente hay que pelearla con armas celestiales. Este punto para mí es el más importante, así que pongamos por favor mucha atención. Pelee con armas celestiales. Dice el versículo 47 al 50. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. Yo se lo repito. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor. Y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto al filisteo, avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él. También este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo, y así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Hermanos, el Señor quiere mostrarnos que no podemos llevar salvación a otros con manipulación, ni con artimañas mundanas para doblegar la voluntad de los hombres. Por ejemplo, prometiéndoles ausencia de sufrimiento, ausencia de enfermedad, garantía de éxito y prosperidad, o realizando actividades para moverles los sentimientos como hacer hogueras y pedirles que escriban sus pecados en papeles y luego los quemen. Cosas que la Biblia no dice. Pero si leemos con detenimiento, David se quitó hasta la armadura que le ofreció Saúl. Y eso es muy interesante. Escúcheme, porque cuando Cristo vino por primera vez, los israelitas esperaban un líder político y militar que los libertara con la espada, con guerra. Me pregunté yo cuando leí este capítulo, ¿será que los judíos no leyeron el versículo 47 cuando Cristo vino? Porque es que el versículo 47 dice claramente que el Señor salvaría sin espada. Y en efecto, la forma como el Señor salvó a estos israelitas fue la menos pensada. Por medio de un pastor de ovejas. Y si ustedes leen el contexto, ser pastor de ovejas en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, era el trabajo más despreciado en todo Israel. Y por medio de una piedra en la frente de un gigante. ¿Quién lo iba a pensar, no? ¿Quién iba a pensar que el Señor salvaría a Israel así? ¿Quién? Dice Primera de Corintios, en el capítulo 1, en los versículos 17 al 18, ponga mucha atención. Pues Cristo no me envió a mí a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Está hablando el apóstol Pablo. Escuchen esto. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso, o sea, predicar el Evangelio sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. El apóstol Pablo tenía una división en la iglesia de Corinto, porque unos decían que habían sido bautizados por Pablo y otros por Apolos, y que entonces los que eran verdaderos cristianos eran los de uno u otro bando. Y en ese contexto es que él dice, es que el Señor no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, haciendo alusión a que el bautismo es una representación donde al sumergirse en agua se hace evidente o se representa la muerte que Cristo le dio al pecado y que ahora nosotros podemos darle al pecado. Podemos sepultar el pecado. Por lo tanto, mis hermanos, en la batalla para salvar a los hombres, a nosotros los hijos de Dios se nos ha encomendado una tarea, la que dijo Pablo: predicar a Cristo, crucificado y resucitado, porque esa verdad es una espada capaz de vencer al más grande pecador. Mi hermano, quédese con eso.
Esa es la tarea de nosotros los cristianos. Decirle a aquellos que no le conocen que Cristo fue crucificado pero resucitó. Que Cristo pagó por nuestros pecados y que debemos arrepentirnos y humillarnos a Él. Buscarle con afán, con angustia, para que aún el más grande de los pecadores, aún el más gigante, caiga de rodillas delante de Él. Oremos al Señor. Bendito y amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por esta maravillosa palabra, Señor. Gracias por el capítulo 17 de este primer libro de Samuel, Señor. Es de gran bendición para nosotros, Señor, porque entendemos que a diario libramos muchas batallas, Señor. Hay días que, como me decía un hermano hace unos días, a veces quisiera tirar la toalla, Jorge. A veces siento que no doy más. Imaginémonos a David. Imaginémonos a nuestro Señor Jesucristo. A David, un niño, un joven, que debía enfrentar a un hombre de 3 metros que toda su vida había matado personas. Imaginémonos esa situación. Era imposible vencer. Pero el Señor le dio todo lo necesario. Le dio el entendimiento. Este hombre comprendió que no era en sus fuerzas. Este hombre entendió que si ganaba, la gloria era para Dios. Este hombre peleó con armas celestiales. Y nuestro Cristo, nuestro amado Señor, es un gran ejemplo para nosotros. Porque Él libró la batalla más dura. Él libró todos los infiernos que nosotros nos merecíamos. El infierno que usted iba a pagar, el infierno que yo iba a pagar, Él lo libró. Cristo libró esa batalla. Cristo libró la humillación ante el Padre. La Biblia dice que se hizo maldito. La batalla que libró Cristo no tiene comparación con las que nosotros libramos. Él es nuestro ejemplo. Por eso la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque conoce todas nuestras debilidades, ya que ha sido tentado en todo, aunque sin pecado. Pero mis hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a pelear esta batalla que es imposible en nuestras fuerzas, pero en las de Cristo la victoria es segura. Mi Señor, que esto se quede en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, para que cada vez que dudemos, Señor, entendamos que tú has triunfado por nosotros, Señor, que tú ya venciste a la muerte, Señor, que tú nos has dado vida eterna, Señor, que debemos soportar porque tu palabra dice que no nos darás una prueba más allá de lo que podamos aguantar, Señor. Tú sabías que David iba a vencer, Señor. Tú sabías, Señor, que cada prueba que vas a poner en nuestra vida, Dios, la podremos soportar así como Job soportó. Señor, por favor, te pido que nos ayudes a soportar los embates de este mundo, Señor. Que nos ayudes a avanzar en santidad, a ser obedientes, a ser humildes, a vivir con entendimiento, Señor, a enfrentar las situaciones de este mundo, Señor, con decisiones que tengan efectos positivos en la eternidad, Señor. Danos entendimiento, Señor, danos sabiduría, por favor. Espíritu Santo, provee para nosotros santidad. Dios de los cielos, mi Cristo amado, provee para nosotros amor por tu palabra, Señor, un amor inagotable por tu palabra, mi Dios. Ayúdanos a enamorarnos, a aferrarnos, a entender tu palabra. Señor, ayúdanos a aferrarnos en la comunión contigo. Que estar en oración para nosotros sea un deleite, Señor. Que no querramos salir de ahí, Señor. Que no querramos que esto termine, mi Dios. Que no estemos mirando el reloj cuando estemos en culto, sino que pensemos en que tú dejaste estos textos para que nosotros nos deleitemos en la mañana y en la noche en tu ley. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias por esta salvación tan perfecta, Señor. Gracias por las cosas que has proveído para nosotros.
Gracias, Señor, aunque a veces no entendemos las decisiones ni tus caminos, Señor. Permítenos continuar, avanzar, Señor. Que todo se haga para la gloria de tu santo nombre, Padre amado. Que aquello que no entendieron los judíos de que salvarías sin espada, nosotros lo entendamos, que tú has decidido salvar por el poder del Evangelio. Padre, ¿cómo no confiar en lo que tú has dejado escrito? Si después de tantos años tu palabra permanece viva, está viva tu palabra, mi Señor. Cada vez que nosotros la escuchamos, Señor, nuestros corazones son conmovidos, nuestras mentes son cambiadas. Te pido, Señor, que traigas salvación a este grupo, a aquellas personas que no te conocen, Señor, te lo pido. Hemos tenido batallas difíciles con algunos de nuestros hermanos y familiares, Señor. Han sido batallas difíciles. Sus pecados son gigantes como los nuestros antes de conocerte, Señor, pero sabemos que tú tienes el poder para convencerlos, sabemos que tú tienes el poder para derrumbar ese pecado. Incluso sabemos que tú ya lo venciste en la cruz, Señor. Padre, tenemos la confianza puesta en lo que tú harás y no en lo que nosotros podemos hacer. Por eso estamos tranquilos, Señor, pero humillados delante de ti, porque sabemos que no merecemos ese perdón. Sabemos que no merecemos todo lo que nos has dado a través de tu plan de salvación. Permite que mis hermanos puedan crecer en todos los ámbitos espirituales. Ayúdales a avanzar, Señor. Escucha sus oraciones, sus súplicas. Por favor, Señor, escúchanos. Te lo rogamos, Dios de los cielos. Te pedimos por nuestro país, Señor, que cada día hay más violencia, que cada día es más terrible, Señor. Que tomamos justicia por mano propia, mi Dios. Padre amado, perdónanos, somos un desastre, Señor. Nuestro país es un desastre. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Somos un desastre. Padre, lo único que puede cambiar los corazones humanos es tu palabra, no es la espada. Y nuestro país está matando gente que tal vez sean delincuentes, pero no sabemos si alguno de ellos necesita que se le predique el Evangelio y es un hijo tuyo. Señor, ayer veía a una mujer cristiana golpeando a uno de esos hombres que le predicaron a esta señora, amado Dios. Perdónanos, Señor, porque aún los predicadores se han equivocado. Perdónanos, por favor. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no es con la espada, Señor. Es con tu palabra que el pueblo cambiará. Es con tu palabra que la prostituta abandonará ese oficio maldito. Es con tu palabra que el drogadicto abandonará sus vicios. Es con tu palabra que el promiscuo abandonará su inmoralidad sexual. Es con tu palabra que nuestros hijos caerán de rodillas delante de ti. No es con la espada, es con tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos. Por favor, perdónanos y ayúdanos a entender esta grandísima verdad. Padre de los cielos, gracias. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Que el Señor les bendiga. Y si así el Señor lo permite, nos veríamos el lunes. Que estén muy bien.